Adelante, magistrado. Buenos días y buenas tardes a todos quienes están enlazándose a esta transmisión, a los magistrados, a las magistradas de los tribunales administrativos de México, a los magistrados y magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a todos los jueces, magistrados del Poder Judicial Federal, de los estados, a los abogados, a los maestros y alumnos de las escuelas, de las universidades del país, de algunos otros países de Latinoamérica, de España también. Bienvenidos, muchas gracias por estar atentos a esta primera conferencia de un ciclo en donde, forzados por las condiciones circunstanciales que nos impone esta ingrata pandemia, pues estamos empezando a volvernos diestros en el uso de estas herramientas tecnológicas que por lo demás facilitan mucho las cosas. En este ciclo de conferencias lo que queremos es hablar de un tema muy vigente, muy importante. ¿Qué efectos jurídicos está produciendo, va a producir la pandemia en el derecho público, en el derecho administrativo principalmente, particularmente? De eso se trata. Y quien abre nuestro ciclo de conferencias es el doctor Javier Rodríguez Arana, que es el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Nuestra compañera magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Mirna García Morón, les dará cuenta, les dirá en rasgos más amplios la personalidad, la categoría académica, la trayectoria, los cargos que ha ocupado y las razones por las que es tan respetable y reconocido el doctor Rodríguez Arana. Bienvenido a México y a Latinoamérica, doctor Rodríguez Arana, a través de esta transmisión. Y lo dejo en manos de nuestra moderadora, conductora del programa, la magistrada Mirna García, por favor. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Hoy tenemos el honor de recibir al doctor Jaime Rodríguez Arana, quien con su ética, profesionalismo e integridad es un hombre de éxito que se conduce con prudencia. Nuestro conferencista es gran amigo de México, cuenta con un vasto currículum del que solo destacaré en obvio del tiempo una pequeña muestra. Es un estudioso de la ciencia jurídica, es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España, ha sido galardonado con el doctorado honoris causa por la Universidad Escuela Libre de Derecho de Costa Rica y por la Universidad Hispanoamericana de Nicaragua. Es profesor honorario de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad Nacional del Noreste Argentina. Ha dirigido varios institutos, entre ellos el Instituto Internacional de Administración Pública, la Escuela Gallega de Administración Pública, el Instituto Canario de Administración Pública y el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, España. Su liderazgo y sabiduría son virtudes que lo han llevado a ser miembro de la Red Euro-Latinoamericana de Derecho Administrativo, de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación, de la Academia Iberoamericana de Derecho Electoral, de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, Argentina, de la Academia Nicaragüense de Jurisprudencia y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral. Asimismo, integra los consejos editoriales de más de 16 revistas científicas y especializadas en derecho administrativo y temas afines. Es autor de más de 30 libros de derecho público y ciencia política, reconocido profesor en diferentes universidades e institutos de España, Portugal, Argentina, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, Chile, Perú, Cuba, República Dominicana, Ecuador y México. En su trayectoria dentro del espacio público, el doctor Jaime Rodríguez Arana ha inyectado innovación y valor público como subsecretario de Administraciones Públicas del Reino de España. Como portavoz de la voluntad popular, ha sido diputado nacional en las Cortes Generales Españolas por la provincia de La Coruña. No escapa de su legado la formación judicial, pues fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Fue presidente de la spin-off Ius Publicum Innovatio, coordinador general de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, presidente del Consejo Académico del Instituto Iberoamericano de Estudios e Investigación y director del Anuario Iberoamericano de Buena Administración. Actualmente preside el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Española de Ciencias Administrativas. El doctor Rodríguez Arana tiene una reconocida trayectoria a nivel global. Es consultor en materia de derecho administrativo, ética pública y transparencia. Ha colaborado con diferentes países de Iberoamérica y con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas. El hombre pasa, pero no su obra. Entre la producción editorial más reciente destaca El derecho a la buena administración pública, Códigos éticos hacia una gobernanza en positivo, la dimensión ética de la función pública, el derecho administrativo y la administración pública en tiempos de crisis, derecho administrativo y derechos sociales fundamentales, entre otros. Sin más preámbulo, en uso de la voz, el doctor Jaime Rodríguez Arana. Muchas gracias. Muy buenos días en América, en México. Buenas tardes en Europa. Es para mí un grato placer poder concurrir en esta mañana para participar en este ciclo de conferencias que con tanto tino organiza la Asociación Mexicana de Magistrados de la Justicia Administrativa del país. Señor presidente, magistrado Juan Ramiro Robledo, señor magistrado Pedro García Montañez y especialmente a la magistrada Mirna García Morón, muchas gracias por su cordial presentación. Pocas veces he sido objeto de una presentación tan completa, tan grata, y se lo agradezco mucho porque sé que se ha tomado su tiempo y que ha hecho una glosa que me encuentro particularmente muy complacido con ella. Muchas gracias. La verdad es que para quien les habla, tener la oportunidad de nuevo de saludar a todas las magistradas y magistrados de los tribunales de justicia administrativa y de otros órdenes jurisdiccionales de México, a todas las profesoras y profesores y cultivadores y estudiosos del derecho administrativo en general, es muy grato precisamente en este tiempo en el que la pandemia del COVID-19 está impactando de una forma relevante sobre el conjunto del derecho, no solamente sobre el derecho administrativo, sino sobre todo el ordenamiento jurídico por muchas razones. Tengo la suerte de haber estado y seguiré estando a pesar de la pandemia cuando pase muchas veces en México. Conozco muchos de los estados de México, estoy muy a gusto siempre en México. La verdad es que ustedes son unos grandes anfitriones y cuando tuve la noticia de que se iba a organizar este evento, desde luego que cuenten conmigo esta vez y las que haga falta, porque ustedes se lo merecen, son un gran país, tienen muchos profesores y estudiantes con verdadera veneración al derecho administrativo, como por ejemplo mi buen amigo y compañero Jorge Fernández Ruiz, al que conozco hace muchos años. Para mí es una persona de un rigor intelectual y de una categoría científica de primer orden y siempre ha sabido llevar la bandera de México muy alta, el pabellón muy alto allí por donde ha pasado, y eso para todos nosotros los estudiantes del derecho administrativo es muy agradable. Dicho esto, quería, antes de comenzar mi disertación, señalar que lo que voy a continuación a desarrollar ante ustedes son unas consideraciones generales acerca de el derecho administrativo de la crisis de la pandemia, del derecho administrativo de las emergencias humanitarias y por qué en este tiempo en el que estamos precisamente el derecho administrativo es una rama del derecho de gran actualidad y que tiene tantas respuestas que ofrecer a los desafíos ante los que nos encontramos. Y cuando nos aproximamos a lo que está ocurriendo en todo el mundo, porque nos damos cuenta de que estamos ante una cuestión global, la pandemia nos afecta a todos los países, a todas las latitudes, a todos los continentes, a todos los hemisferios. Aquí no nos salvamos nadie. Todos hemos tenido que buscar soluciones y hemos tenido que poner y afinar los ordenamientos para poder
a través de la prevención, resolver muchos problemas que la pandemia nos ha ocasionado. Y ciertamente, uno de los desafíos más relevantes que tenemos ante nuestros ojos, los cultivadores del derecho administrativo, tiene que ver con las bases y los fundamentos del derecho administrativo global, que es una rama del derecho administrativo incipiente que está dando sus primeros balbuceos desde hace algunos años, pero que ahora ya, después de lo que ha acontecido, requiere que sus instituciones, procedimientos estén a la altura de las circunstancias y que efectivamente podamos construir o reconstruir unos fundamentos que, en mi opinión, se han demostrado endebles, que precisan de estar asentados con más principio del fin del derecho administrativo. Hablar del derecho administrativo en tiempos de pandemia del COVID-19 también nos conduce a otra consideración sobre la relación entre el derecho administrativo y el derecho constitucional. Porque efectivamente el derecho administrativo, como se ha dicho con acierto ya desde mediados del siglo pasado por los profesores alemanes, el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Y las instituciones del derecho permiten que a su través se realicen los valores y los principios de Estado social y democrático de derecho. Y, por ejemplo, en mi país, el derecho a la salud de los ciudadanos, a la protección de la salud, y señala que los poderes sanitarios tienen, entre otras, y cuando la palabra prevención jurídico-administrativo, tenemos que pensar en que tradicionalmente la tipología de la actividad administrativa que solía clasificarse en actividad de policía, actividad de servicio público y actividad de fomento, ahora, tras lo que está aconteciendo, necesita abrir un espacio a la actividad administrativa de prevención y de precaución. Creo que todos nuestros países, sin duda alguna, están analizando, estudiando cómo, de cara al futuro, disponer de estructuras administrativas de prevención y de precaución para los riesgos sanitarios. Y no solo para los riesgos sanitarios, porque Ulrich Beck, un famoso sociólogo alemán que nos dejó hace 4 o 5 años, había escrito memorables artículos y libros sobre la sociedad de los riesgos. Creo que todos nos damos cuenta que vivimos en un día de riesgos, no solamente sanitarios por lo que ha acontecido ahora, sino riesgos climáticos, económicos, financieros, riesgos industriales. La administración pública, el poder público, disponga de estructuras y de personal preparado para atender en tiempo real este tipo de problemas. Baladí disponga desde hace años ya de protocolos y de ejercicios prácticos para responder ante las pandemias sanitarias y que por eso en Europa ha sido el país, a mi juicio, que mejor de responder ante los desafíos que planteaba el COVID-19. Derecho administrativo y derecho constitucional que van de la mano, que son necesarios, que no se puede entender uno sin el otro y que la pandemia en la que vivimos ha acelerado una cuestión pendiente que tenía el derecho administrativo desde hace algún tiempo. Y esa asignatura pendiente que tenía el derecho administrativo hace algún tiempo es precisamente adecuar sus fundamentos, sus estructuras, sus técnicas a la llamada cláusula del Estado social y democrático del derecho, o también denominada en muchos países de América, Estado constitucional de los derechos, que en el fondo es esa expresión que nos proyección importante a nivel mundial democrático de su luz con toda su potencia sobre el conjunto
conjunto de las instituciones de las 19 ha despertado esa cláusula y nos ha obligado a pensar en que la proyección del Estado social y democrático de derecho sobre el derecho administrativo ya no puede esperar más y que las categorías y las instituciones tienen que estar sintonizadas y en armonía con esta cláusula, que lo que viene también a poner en primera línea, en primer espacio, en primer punto, es algo que Hermann Heller, un profesor alemán de mediados del siglo pasado, nos refería cuando hablaba de la importancia del estado material de derecho y el estado formal de derecho. Y hoy precisamos no de un estado formal, sino de un estado material de derecho, de un estado de justicia real, a través del cual las categorías, las instituciones y los medios de la administración, por supuesto, a través de esa buena administración de la que llevamos hablando mucho tiempo en nuestros artículos y libros, pueda proveer a la persona de los derechos que le son inherentes. Porque el derecho administrativo, y ahora más que nunca en este tiempo de pandemia, es un ordenamiento para proteger, promover y defender derechos fundamentales de las personas, para proteger, promover y defender la dignidad del ser humano. Y la dignidad del ser humano, como ustedes saben muy bien, no solamente es un concepto filosófico, ético, que lo es, por supuesto, también tiene una relevancia jurídica cada vez más importante, de manera que ese calibre y ese relieve jurídico que la tiene la dignidad humana hace que la dignidad humana se levante, se yerga omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate o intento del poder público o de cualquier naturaleza por derribarla o, lo que es peor, por ignorarla. Y en este tiempo de pandemia, por lo menos en Europa, cualquier contemplador de la realidad es consciente de que los estados, lógicamente, y partiendo del Estado de Derecho, se han atribuido de los mecanismos que prevén las situaciones de alerta, de excepción, de emergencia, para poder contribuir a proteger a la ciudadanía. Y vemos cómo hemos estado en confinamiento, algunos todavía lo están, otros están empezando, porque el ritmo de la pandemia es distinto en las distintas partes del mundo, y el poder realmente está investido de amplias y extensas potestades y prerrogativas. Pero tenemos que decir que el Estado de Derecho no está en cuarentena, que el Estado de Derecho no está confinado, que el Estado de Derecho despliega toda su virtualidad y que la juridicidad es una realidad y que, aunque sea más complicado ahora, y lo saben los magistrados y magistradas del orden contencioso administrativo, también cuando el poder ejerce sus potestades ahora extraordinarias, pueden y deben ser controlados por los tribunales de lo contencioso administrativo, porque es la función que tienen, porque es lo que la Constitución le atribuye y es porque por lo que los ciudadanos confían en sus tribunales, para que la juridicidad prime, para que la juridicidad presida las actuaciones de la administración en estos tiempos en los que efectivamente el estado de alarma, de excepción o de emergencia le atribuye al poder amplias potestades y amplias capacidades de acción. El derecho administrativo, como les digo, es derecho del poder para la libertad de los ciudadanos. Atrás quedaron ideas, consideraciones sobre el derecho administrativo como el derecho del poder público sola y exclusivamente. No, el derecho administrativo es un derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas. Y esto, en el tiempo en que estamos, tiene una importancia capital. Ya la venía teniendo desde hace algunas décadas y de hace bastante tiempo, pero quizás ahora, con la llegada de la pandemia, ese giro copernicano que todos esperamos que dé el derecho administrativo debe de manifestarse. Y debe manifestarse porque efectivamente el derecho administrativo, además de ser derecho del poder para la libertad solidaria de los ciudadanos, también desde otro punto de vista es la ordenación jurídica de los asuntos del interés general según la justicia. Y esta palabra que ahora tanto se esgrime, sobre todo por los políticos y funcionarios del interés general, es una palabra muy importante para los juristas del derecho administrativo. Ustedes, los jueces y magistrados y los profesores, sabemos, porque lo hemos estudiado y porque en el fondo, cuando comentamos e interpretamos las normas o cuando las aplicamos, y yo ahora quiero recordar
los apenas 2 años que fui magistrado de un tribunal superior de lo contencioso administrativo en las Islas Canarias hace ya mucho tiempo, pero sí recuerdo con mucha añoranza y con nostalgia de aquel tiempo que efectivamente el juez contencioso administrativo tiene en sus manos la capacidad de enjuiciar con arreglo al derecho actuaciones de la Administración y garantizar que las actuaciones de la Administración van dirigidas a proteger, promover y defender derechos fundamentales de las personas. Y en este tiempo, efectivamente, donde vemos tantas cosas en todo el mundo, porque ustedes como yo vemos los telediarios y a veces hasta nos sorprendemos. Yo personalmente me he quedado, como dice ahora la gente joven, muy alucinado cuando he visto cómo estas contrataciones públicas que se hacían en algunos países, incluido en el que me encuentro, trayendo de países muy en el oriente materiales ingentes de mascarillas, de test PCRs, de trajes, pues parecía que iban a llegar, pero paraban haciendo escala y ya no llegaban, y había una suerte de comisionistas que aparecían y desaparecían. En fin, nos hemos quedado bastante sorprendidos de que a nivel global no tuviéramos una ordenación jurídica más sofisticada para lo que es la contratación de bienes y servicios de esta naturaleza a nivel mundial. Lo que ha acontecido y lo que ha provocado también que algunos países que no tenían la capacidad de acceso a esos mercados se hayan quedado a la cola y sus ciudadanos, lo que es gravísimo, no pudieran disponer en tiempo necesario de mascarillas, de test PCRs o de trajes especializados para los sanitarios y para los médicos. Por lo tanto, estos potestades y poderes que tiene la Administración, podemos pensar en la contratación, pero podríamos pensar también en la potestad sancionadora, podríamos pensar en la potestad normativa. Pongamos, por ejemplo, la contratación. Tiempos de emergencia, las formalidades administrativas pues se reducen y efectivamente los órganos de contratación tienen que proveerse de medios para que efectivamente la población esté atendida y esté protegida. Pero eso no quiere decir que no haya transparencia, no quiere decir que deje de haber motivaciones, y ahí es donde los tribunales contenciosos administrativos juegan un papel estelar y fundamental en el control de la motivación de las adjudicaciones directas que ahora se están produciendo de una manera masiva, como es lógico y natural, porque no hay tiempo para una licitación en toda la regla y escuchando muchas ofertas, porque hay que conseguir los medios que se necesitan. Pero cuidado, eso no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa de cualquier manera, porque además, cuando pase la pandemia, se va a levantar el telón y los gobiernos van a tener que dar cuentas y los tribunales van a tener que enjuiciar, por ejemplo, en sede de contratos, cómo se ha contratado, cómo se ha verificado la calidad de los suministros o de los medios que se han adquirido y, sobre todo, y de una manera, a mí me parece que muy importante, la cuestión de la motivación. Yo suelo insistir mucho en la motivación porque estoy convencido, desde hace ya algunos años, que el derecho fundamental a la buena administración se descompone en una serie de derechos, uno de los cuales es el derecho de los ciudadanos a la motivación de calidad de las actuaciones administrativas como consecuencia de los poderes discrecionales de la administración. Y ahora estamos viendo cómo la Administración actúa potestades discrecionales. Es lógico y natural bueno, y esperemos que acierten, todos queremos que acierten. Y tienen los medios para acertar. Pero tienen que saber que las actuaciones también en época de pandemia van a ser objeto de control jurisdiccional, que no hay, digamos, que impunidad o que no hay un manto de oscuridad para que eso nunca se sepa. No, no. Van a tener que dar cuentas, lo cual no quiere decir nada, sino simplemente que, como en cualquier circunstancia, el poder que es del pueblo, porque es del pueblo y el pueblo requiere a sus gobernantes que rindan cuentas, y una forma de rendir cuentas es que cuando hay contenciosos administrativos, pues se puedan sustanciar con todas las garantías. Este derecho administrativo que está emergiendo de la pandemia, porque es verdad que no digo que estemos ante un nuevo derecho administrativo, pero sí creo, y lo digo porque estoy embarcado
línea de investigación de hace algún tiempo sobre los fundamentos del derecho administrativo y creo que lo que está pasando me confirma las hipótesis y las cuestiones de investigación sobre las que trabajamos. Este derecho administrativo, sus fundamentos tienen que ser reconstruidos. Es como si los pilares, como si las columnas, como si los basamentos estuvieran un poco ya podridos, como si ya no pudieran sostener el edificio. Y eso hay que sustituirlo, en lugar del privilegio y la prerrogativa, por el derecho del ciudadano, por la dignidad del ser humano. Y esto es lo que está ocasionando pues, una reconstrucción desde sus principios y las estructuras de un derecho administrativo que yo creo que va a salir fortalecido siempre y cuando asumamos y tengamos muy claro que efectivamente a partir de ahora la mirada del derecho administrativo debe ser fundamentalmente hacia la protección, hacia la defensa y hacia la promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La contratación administrativa, también la potestad normativa, está ahora siendo objeto de escrutinio y de control y discernimiento por los tribunales. Todos los países ahora mismo están desarrollando un derecho de excepción, un derecho de emergencia, un derecho de alerta o de alarma. En mi país el otro día me decían que el Boletín Oficial del Estado no para de publicar normas, decretos, órdenes ministeriales a razón de varias decenas todos los días, desde hace ya 2 o 3 meses. Y sobre esto tenemos que decir también claramente que en la época de excepcionalidad el derecho que se aprueba es un derecho que ha de estar circunscrito temporalmente a la lucha contra la pandemia. Que también ahora el derecho que se publica en los boletines oficiales del Estado, el derecho administrativo, está sometido a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, a la interdicción de la arbitrariedad, es decir, que no se puede utilizar el derecho de excepción para regular de forma distinta instituciones que tienen vocación de permanencia. Hay que regular para luchar y combatir la pandemia, como es lógico y natural. Pero no se puede aprovechar este derecho excepcional para reformar la normalidad. Y esto es importante porque el Estado de Derecho, como digo, no está en cuarentena y tenemos que vigilar que las normas que se aprueban sean normas dirigidas única y exclusivamente, porque son excepcionales, a la lucha contra la pandemia. Otro capítulo bien importante en todo esta revisión del derecho administrativo con ocasión de la pandemia tiene que ver, como les dije anteriormente, con un concepto que para mí tiene mucha importancia y sobre el que llevo trabajando ya hace algunos años y que fue objeto incluso de un libro publicado en el año 2013 titulado Derecho Administrativo, Interés General y Estado del Bienestar, que trata singularmente sobre este concepto abierto, algunos llaman jurídico indeterminado, que es el interés general y que es un concepto que se esgrime con ocasión y sin ella muchas veces para el ejercicio de las potestades y de los poderes de la administración. Y que vemos en este tiempo de pandemia como efectivamente es un término que está permanentemente siendo utilizado por los gobernantes y administradores a la hora de justificar las actuaciones que en cada caso entienden que son pertinentes. A lo largo de la historia del derecho administrativo ha habido muchas definiciones y muchas reflexiones sobre el concepto. Yo no tengo ahora tiempo para entrar en ello porque nos iríamos muy lejos y no se trata de ahora mismo dar una clase de fundamentos, pero así telegráficamente yo les diría que León Diguín nos habló del servicio público, Maurice Orín nos habló del poder público, García Entergué nos habló, por ejemplo, de la persona jurídica de la administración. Y sin embargo, yo personalmente, aún a fuer de equivocarme, pienso que la clave de bóveda y el elemento sobre que se construye el derecho administrativo es este término que se llama interés general, que está en el ADN del derecho administrativo desde su fundación y que es el que explica que efectivamente el derecho administrativo tenga unas peculiaridades y características que no tiene el derecho civil, porque en el derecho civil una de las partes en las relaciones jurídicas no es la administración, son particulares y ahí prima y reina con matices la autonomía de la voluntad. En el derecho administrativo hay una parte muy importante que es la administración pública y sus entes públicos. Y esas potestades y poderes que realizan
tienen que estar siempre amparados en el interés general. Pero en un interés general que es un concepto en el Estado democrático que tiene unas características y que ahora en el estado de pandemia tenemos que analizar rigurosamente en cada caso para comprobar si esas actuaciones que se realizan en virtud del interés general cumplen esos requisitos que están determinados por ese Estado democrático, que son 4. Primero, un interés general concreto. No se puede esgrimir el interés general como un concepto abstracto, genérico. Se puede hacer en un sistema autoritario, un sistema democrático, no, tiene que ser siempre estar concreto. Entre otras razones, porque como decía Otto Mayer, el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado y los administrativistas vivimos en un ámbito de concreción, de cotidianidad, de aplicación del derecho a la realidad y nos manejamos siempre con conceptos concretos. No es que los profesores de Derecho Constitucional estén en la estratosfera o estén en la inopia, que Dios me libre de decir semejante cosa, porque tengo muy buenos amigos y grandes maestros del Derecho Constitucional y son 2 ramas del derecho público que están condenadas a entenderse. Y creo que los administrativistas hemos entendido mucho y aprendido mucho del derecho administrativo y viceversa, porque el derecho constitucional nos da los vectores, nos da los criterios, nos da los parámetros, los principios que el derecho administrativo aplica a la realidad. Forsthoff hablaba de que la administración es la Constitución en acción y que el derecho administrativo tiene que estar enraizado en esos valores y principios constitucionales. Y nosotros desde el derecho administrativo también hemos contribuido a enriquecer el derecho constitucional porque como estamos en la realidad real, pues hemos impregnado también del sentido realista principios y parámetros que muchas veces pudieran pensarse que están demasiado en la abstracción. Por eso insisto en que el interés general también en la época de pandemia tiene que estar concretado y cuando se van a actuar potestades y poderes de acuerdo con el interés general, tiene que hacerse referencias a la realidad concreta, sin que sirvan consideraciones abstractas y genéricas, porque eso es más propio del Estado absoluto, más propio del monarca que hacía lo que le daba la gana y que la fuente del poder era su árbitro personal y que no lo concretaba y que más que nada lo que hacía es lo que, como decimos en España, lo que le daba absolutamente la real gana. Eso ya no se da, porque el Estado de Derecho ha sustituido la voluntad del poder por principios, procedimientos y normas. Segundo elemento del interés general que también tenemos que reflexionar sobre él en el estado de pandemia. El interés general en un estado democrático debe estar siempre motivado, justificado, argumentado. Y aquí tenemos un estándar muy importante, fundamental, para alcanzar a comprender el sentido que tiene las potestades y poderes que ahora en grado casi superlativo son realizadas por las administraciones públicas. Y también para alcanzar y comprender el sentido del control. Estos días yo he comentado en una conferencia parecida a esta sobre libertades y COVID-19 que el Consejo de Estado en Francia hace 3 semanas, más o menos, dictó una cautelar positiva, el juez de Référé, una cautelar positiva, ordenando el cese del funcionamiento de drones que circulaban sobre París con motivo de vigilancia sanitaria porque no se podía asegurar ni garantizar que esos drones utilizarían datos personales de las personas sobre las que actuaban para fines distintos de la pandemia. Entonces, el juez contencioso administrativo francés dijo del Consejo de Estado, vamos a ordenar este funcionamiento de estos aparatos porque pone en cuestión los derechos fundamentales. Y vamos a pedir que haya una norma jurídica de la administración que lo regule y que les dé un título habilitante para poder actuar. Y esto también plantea a los ciudadanos, y a nosotros como ciudadanos también nos plantea el problema de los instrumentos de geolocalización que en este tiempo estamos viendo cómo se desplegan en todos los países, que requieren, por supuesto, del principio de consentimiento del ciudadano, porque el ciudadano no lo consiente, no se pueden aplicar. Es un principio básico en materia de protección de datos personales. Y, bueno, aquí tenemos una discusión que se está planteando en nuestros países, en todo, sobre el derecho a la salud y otros derechos.
Es decir, el derecho a la salud prima sobre el derecho a la manifestación, el derecho a la salud prima sobre el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la salud prima sobre el derecho a la reunión. Y abrimos la carpeta del derecho comparado y ¿qué vemos? Pues vemos en Alemania, por ejemplo, que la Corte Constitucional ha admitido el ejercicio del derecho a la manifestación, por supuesto, de acuerdo con los parámetros de la protección sanitaria. En España, el Tribunal Supremo también ha permitido algunas manifestaciones de acuerdo con la protección sanitaria. En España han sido en vehículos para que hubiera, con las puertas cerradas y con la gente protegida para que no hubiera posibilidad de contagio. También en algunos países se han admitido modulaciones del ejercicio de ciertos derechos, porque es verdad, el derecho principal que ha estado restringido y limitado, o que lo está en algunos países, España, gracias a Dios, ya estamos, parece ser que saliendo de esta lacra que nos ha castigado tanto en este tiempo. Bueno, hemos estado 2 meses confinados en nuestros domicilios y el derecho a la libertad de movimientos ha estado muy limitado, muy restringido. Ahora, también tenemos que pensar, y los jueces tienen que pensar a la hora de ponderar los derechos y ahora a la hora de estudiar la mejor solución jurídica a los casos, porque se van a plantear y están planteando, ¿no?, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Son cuestiones difíciles que hay que mirar en cada expediente a ver cómo se puede aplicar el derecho de la mejor forma posible, teniendo en cuenta la realidad. No es lo mismo un país, no es lo mismo España hoy, 18 de junio de 2020, que el 18 de abril de 2020, donde había 900 muertos diarios y donde el contagio estaba exponencialmente multiplicado. Lógicamente, en ese momento, pues las restricciones tienen que ser máximas. Ahora ya probablemente pues tienen que ser más proporcionadas a la situación real. Son temas difíciles, son temas delicados que requieren de la pericia y requieren del compromiso con la justicia de los jueces para encontrar en cada expediente la solución justa a cada caso. El tercer requisito del interés general, primero concreción, el segundo motivación. El tercero, yo se lo escuché hace muchos años a un gran profesor de Derecho Administrativo de mi universidad, doctor Meilán Gil, que además ya no está con nosotros, pero quería mucho a México, era muy amigo del doctor Fernández Ruiz, yo lo acompañé varias veces a distintos estados mexicanos y él siempre decía que en México tenemos mucho que aprender y yo lo suscribo de la cruz a la raya. Y él decía que el interés general tiene que estar inescindiblemente vinculado a la protección, promoción y defensa de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de la persona. Y también en tiempo de pandemia, aunque nos pueda parecer que esto va muy rápido, que el poder tiene que realizarse a toda velocidad y que no hay que tener más consideraciones más que la protección como sea y con los medios que sean, tenemos que pensar, aunque sea un poco, en si esas medidas realmente están amparadas por un interés general que protege, defiende y promueve derechos fundamentales, porque también vamos a encontrarnos en muchos países con colectivos vulnerables, desprotegidos, desfavorecidos, que deben ser objeto de una preocupación especial por los tribunales contenciosos administrativos, porque los derechos fundamentales son individuales, pero también son sociales, y los estados tienen obligaciones positivas para facilitar, promover el derecho a la educación y ahora mismo, en este momento, el derecho a la salud. Y finalmente, ese interés general, cuarta característica, tiene que ser participado. Quizá ahora sea más complicado en el tiempo en el que estamos, pero es un ingrediente también básico y fundamental del derecho administrativo de este tiempo. Tengo aquí anotada una pregunta tautológica la que vengo pensando desde hace algún tiempo, ¿no?, y que es consecuencia de un seminario que hemos abierto en mi universidad de La Coruña, donde, por cierto, organizamos un seminario en el Pazo de Mariñán, al que muchos de ustedes estaban invitados y los volvemos a invitar, porque si Dios quiere, en el mes de noviembre a finales vamos a celebrar ese seminario y si las condiciones aéreas y las condiciones del Pazo de Mariñán, del Palacio de Mariñán lo permiten, vamos a celebrarlo. Y tenían ustedes el último día una parte reservada para departir con todos los profesores
profesoras y estudiantes iberoamericanos sobre distintos temas, así como una visita al presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Galicia, que él me ha dicho que se mantiene. O sea, que si realmente se pudiera celebrar con toda prudencia y prevención ese seminario la última semana de noviembre, pues volveríamos a repetir con mucho gusto lo que estaba pensado en abril y que tuvimos que suspender por las razones que todos conocemos. Entonces, en ese seminario de Mariñán suele haber un momento dedicado a lo que llamamos derecho administrativo social o derecho administrativo humanitario. Y yo siempre suelo decir que es una expresión tautológica, porque el derecho administrativo nació como sistema científico tras la Revolución Francesa con una impronta en su ADN relativa al interés general y a los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, la dimensión social y la dimensión humanitaria del derecho administrativo se le presupone. ¿Por qué creen ustedes que en este tiempo, quizá no ahora, pero con anterioridad, tenemos que subrayar esa dimensión social y humanitaria del derecho administrativo? Pues porque también, lamentablemente, hemos asistido a un proceso gradual de vaciamiento y de privatización del interés general que rompe y rasga una de las esencias básicas del derecho administrativo, que es su tendencia al interés general, su tendencia, como dice la Constitución española, al servicio objetivo al interés general. Para ya ir entrando, porque el tiempo pasa, A uno le gustaría a lo mejor que no pasara tanto, pero pasa, y cuando uno mira el reloj, uno dice, bueno, ¿se habrá parado o no se habrá parado el reloj? Pero no, pasa. Entonces, sí quisiera ir entrando ya en la parte final de esta intervención, haciendo referencia a una cuestión que la presentadora amablemente pues, ha referido entre uno de los temas de investigación y de mis publicaciones, que es la buena administración. La buena administración en tiempo de pandemia, la buena administración en tiempo de COVID. ¿Es posible? ¿No es posible? Claro que es posible. Es posible porque este aserto, esta enunciación, que puede ser un principio de actividad administrativa, que puede ser una obligación de las administraciones públicas y que es un derecho fundamental de las personas, en Europa lo tenemos esculpido normativamente en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el artículo 41, desde el año 2000, la Carta de Niza. Y ustedes y nosotros lo tenemos en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la administración, firmada en octubre de 2013 en la Cumbre de Jefes de Estado de América en Panamá. Y ahí está firmada por todos los ministros. No tiene rango normativo, pero tiene un valor importante como documento que ha sido referencia para muchas reformas administrativas en muchos países, en muchos estados. Y ahora, más que nunca, necesitamos esa buena administración y necesitamos que esa dimensión preventiva y precautoria de la administración sea una realidad. Es probable que nadie imaginara lo que iba a ser esta pandemia. Es probable que no pudiéramos ni sospechar los efectos que iba a tener este virus. Pero, visto lo visto, tenemos que aprender de lo que estamos sufriendo y padeciendo. Y una de las cuestiones que estamos aprendiendo es que a partir de ahora los poderes públicos deben de estructurarse organizativamente y dotarse de medios personales adecuados para atender con prevención y precaución los riesgos sanitarios y otros riesgos que pueden llegar. Porque fíjense, en el año 2007-2008 tuvimos una crisis mundial económico-financiera y lamentablemente no entramos en los fundamentos, pusimos parches y esos parches ahora están impidiendo en buena medida la reconstrucción de nuestras naciones desde el punto de vista económico. Y tenemos que aprender del pasado, porque en el pasado falló la supervisión y la vigilancia de los estados sobre la actividad económico-financiera y acuérdense que desde Estados Unidos, de Norteamérica, los gringos, Greenspan y Clinton nos hablaban de que la autorregulación de los bancos de inversión, que no hacía falta de ninguna manera que tuvieran regulación, y eso produjo lo que produjo. Y hemos aprendido que hace falta regulación.
No queremos re-regulación, o yo no quiero re-regulación ni sobre-regulación, pero sí necesitamos una regulación adecuada del sistema económico y financiero. Y si ahora vamos al ámbito de los riesgos sanitarios, necesitamos, por supuesto, ¿verdad? Sistemas de prevención y de precaución, pues de primer nivel. Y tenemos que exigir a nuestros gobiernos que se provean y que se apertrechen de mecanismos de los mayores niveles tecnológicos para que puedan prevenir, detectar y alertarnos. Y como dice el refrán español, más vale prevenir que curar, que no tengamos que pasar esto porque tenemos una prevención que sale al paso cuando empiezan estos problemas. Lo cual también lleva a una consideración que también tenemos que pensar y que tiene que ver mucho con el derecho administrativo en tiempo de pandemia, que es el diálogo entre el derecho administrativo y la ciencia, entre la administración pública y la ciencia, que es un diálogo muy antiguo, tan antiguo, por ejemplo, que Platón, que en esto se equivocaba, porque el gobierno de los sabios es muy peligroso. El gobierno es de quien tiene que gobernar y quien tiene la prudencia. Los sabios lo que tienen que hacer es, ¿verdad?, ofrecer dictámenes científicos sólidos para que quien tiene la función de gobernar con prudencia pueda modularlos y aplicarlos a la realidad. Pero sí hemos aprendido, por lo menos en Europa y en España, que es imprescindible que los gobiernos cuenten en todos los ámbitos donde hay riesgo, no solamente sanitarios, sino climatológicos, en el ámbito industrial, pesquero, ganadero, económico, financiero, con expertos que estén ahí, no porque sean del gusto de un gobierno o del otro, sino porque son los que saben y los que tienen el conocimiento científico y que puedan realmente asesorar y que puedan realmente dar dictámenes que permitan a los gobernantes tomar las mejores decisiones. Y la buena administración, como ustedes saben, se refiere a una administración que actúa con arreglo a la equidad, que actúa de acuerdo con la objetividad y al plazo razonable. Y también tenemos que pensar, claro, que en una época de emergencia el plazo razonable es un plazo un poquito más rápido, hay que responder con más celeridad ante las demandas y los requerimientos de la sociedad. Y eso quiere decir pues que las administraciones, por ejemplo, tienen que proveer a los médicos y sanitarios de los mejores sistemas y métodos y mecanismos para que puedan realmente ofrecer una protección en tiempo real. Por lo tanto, para allá veo que son -10 y creo que sí que me gustaría que hubiera un espacio para alguna intervención o algún comentario, alguna glosa. Yo entraría en la recta final subrayando que el Estado de Derecho no está en cuarentena, que el derecho administrativo puede salir más fortalecido todavía, que con independencia de los dolores que estamos vislumbrando y que pues nos llenan al corazón porque somos seres humanos y vemos personas que sufren y personas que nos han dejado, pero también tenemos que aprender de las enseñanzas que nos ofrece la realidad. Y esta realidad para el derecho administrativo le ofrece muchas enseñanzas. Sobre todo la necesidad de anclarse sólidamente en los pilares de la protección, de la defensa y de la promoción de los derechos fundamentales de la persona y de la dignidad del ser humano de los que deriva. Se ancla sobre la necesidad de una buena administración de la prevención y de la precaución que pueda tener mecanismos técnicos que detecten en tiempo real estos problemas y que eviten que se puedan actualizar. Y también, lógicamente, nos enseña, esto desde el punto de vista global, que precisamos de afinar las categorías y las instituciones de un derecho administrativo global que estamos viendo que no funciona. Y que no funciona, entre otras cosas, porque la racionalidad técnica o el expertise de tantas comisiones, grupos de trabajo, organizaciones semipúblicas, híbridas, de expertos, serán muy buenas y realmente contribuirán muy mucho, pero las normas tienen que estar amparadas en el principio democrático y necesitamos, ¿verdad?, que esas normas sean normas efectivamente que partan de un Estado de derecho, no de un Estado de técnicas al servicio del poder, sino un Estado de derecho donde realmente y ciertamente
lo que busquemos todos sea la protección, la promoción y la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Si les parece bien, yo lo dejo aquí, estas reflexiones y estas consideraciones. Agradezco mucho a la Asociación de Magistrados y Magistradas de la Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos por su invitación, a todos ustedes por su atención y quedo a disposición para lo que sea menester con mucho gusto. Gracias, doctor. Una magnífica presentación y por lo mismo tenemos una gran variedad de preguntas. En obvio del tiempo yo preguntaría a mis compañeros, a mi presidente organizador, si tenemos tiempo y de cualquier manera le haríamos llegar en todo caso las preguntas, su glosa muy pulcra. Y sin embargo siguen habiendo algunos cuestionamientos que creo que usted ya contestó, como este que preguntan, dice, ¿sugiere usted la habilitación de un derecho administrativo global con ánimo de mejorar el derecho a una buena administración? Una segunda pregunta que las fuimos englobando, desde el punto de vista del derecho administrativo, estado de emergencia y estado de guerra, ¿justifica la supresión de derechos humanos distintos al derecho humano a la salud en su esfera general e individual? Estas otras, ¿es suficiente enunciar el interés público para legitimar la actuación de la autoridad o para restringir derechos humanos? Y me quedo con esta enunciación y sin duda le haremos llegar el resto en la vía que usted nos indique. Muchas gracias y sobre todo a las personas que han formulado estas preguntas porque son muy pertinentes, muy actuales. Cada una de ellas daría lugar a un seminario entero de muchas horas de reflexión y no voy a poder contestarlas, digamos, con la profundidad que me gustaría por razones del tiempo, pero voy a entrar al toro porque son preguntas que me gustan y que también en este tiempo que estamos merece la pena pensar sobre ellas. Derecho administrativo global con el ánimo de mejorar la buena administración, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que está pasando nos estimula y nos anima a fundar sobre nuevas bases un derecho administrativo global que, en mi opinión, está excesivamente polarizado hacia la racionalidad técnica y hacia el expertise y poco comprometido con lo que son los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que la buena administración de verdad es la administración sensible a los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos. Y creo que aquí tenemos un largo camino por recorrer que ahora lo estamos viendo en materia de riesgos sanitarios, pero que lo podríamos proyectar sobre otros temas fundamentales, como son los comités de Basilea 1, 2, 3, sobre riesgos económico-financieros, sobre los riesgos agrícolas en los códex alimentarios, sobre incluso los riesgos deportivos, sobre los riesgos agrarios, pesqueros, etc. O sea que, por cierto, que derecho global para la mejora de la buena administración y ojalá que podamos trabajar en esta dirección. Segunda cuestión, el estado de emergencia. ¿Hasta qué punto el estado de emergencia puede restringir derechos? Bueno, el estado de emergencia puede y debe restringir derechos y limitar derechos. Hay que ver la intensidad de la emergencia y la naturaleza de la emergencia. No es lo mismo una alerta por una pandemia que un estado de excepción porque se pone en cuestión el orden constitucional. Son situaciones muy distintas que ameritan reacciones jurídicas muy distintas. Lo que se pide desde el Estado de Derecho es que la restricción de los derechos y de las libertades esté justificada con precisión y de forma concreta. Entonces no hay ningún problema. Si está justificada con precisión y de forma concreta, los derechos se pueden limitar. Obviamente, solo y exclusivamente durante el tiempo de la emergencia, porque lo que no se puede hacer es aprovechar la emergencia para establecer un sistema permanente de emergencia y un sistema permanente de excepción, porque eso rasga y rompe el Estado de Derecho. Y luego me preguntaba también sobre el interés público. Yo, fíjense que he hablado de intento y deliberadamente de interés general, y no hablo de interés público, se lo voy a explicar, porque creo que el concepto del interés general es mucho más amplio que el interés público, aunque sé que nuestras legislaciones hablan de interés público.
España y Francia, sin embargo, hablan de interés general, ¿eh? La Constitución española y la francesa hablan de interés general, porque el interés público puede ser un interés de una corporación pública, de un ente público, de un colectivo de funcionarios. El interés general es mucho más amplio. Como decía Meilán Gil, mi maestro, el interés general es el interés de todos y cada uno de los miembros de la comunidad en cuanto tales. No es el interés general ni el interés público la suma de los intereses particulares de todos los ciudadanos, no. Y claro, el interés general es la traducción jurídico-administrativa de un concepto que todos conocemos muy bien de la filosofía, que es el concepto del bien común, o conocemos bien de la sociología, que es el concepto del bienestar general de los ciudadanos. Entonces, el interés general, como decía en la intervención, tiene unas características para que pueda habilitar para actuación de los poderes. Concreto, argumentado, justificado, vinculado a los derechos fundamentales de la persona y participado. Con esas 4 propiedades, el interés general puede funcionar adecuadamente como fundamento de los poderes. A mí a veces me preguntan algunos funcionarios que tienen dudas acerca de pues, cómo resolver un problema, o tienen dudas acerca de si la norma tiene que prever todas las posibilidades, y la norma no tiene que prever, porque es imposible que la norma prevea todas las posibilidades que se pueden dar en un determinado caso, pero están los principios de la Constitución para aplicarlos y resolver los problemas, y uno de ellos es el principio que dice en España de objetividad, y el funcionario, con arreglo a la objetividad, es decir, a la racionalidad, puede y debe fundar sus decisiones, sabiendo también, y creo que esto es de aplicación a la pandemia, que cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad, más intensa y extensa es la obligación de motivar esas decisiones. Así es. Pues señor, ha sido un privilegio, y para cerrar esta elocuencia con la que nos ha compartido usted, cedo la palabra al magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de nuestra asociación. Muy amable. Señor doctor, nos ha hecho quedar muy bien usted. Me alegro. Muchas gracias. Hay más de 2000 enlaces viéndolo y escuchándolo. Espléndida su exposición. Me ha llamado la atención varios puntos, particularmente ese que usted condensaba en alguna de sus obras. El vínculo entre el derecho administrativo, el interés general y el estado de bienestar que está en cuestión en todo el mundo y particularmente en América Latina. El capitalismo que avasalló por todo el mundo está en jaque con esta pandemia. Grandes cosas van a resultar de este evento y ojalá y sea para bien. Segundo, quiero decirle que le ratificamos la invitación para que venga a respirar aire mexicano, particularmente al mero centro de la República, a una ciudad fundada por sus ancestros, los españoles, en el 1592, a San Luis Potosí, en donde, si las condiciones nos lo permiten, haremos un congreso presencial, pero usted será infaltable. Pero, doctor, muchas gracias. Espléndida de verdad su conferencia, y le repito, todos hemos estado interesadísimos en lo que nos ha dicho. Muchas gracias. Muy amable. Mirna, igualmente, por tu presentación y por tu conducción. Y Pedro, nuestro director gerente de todo esto, gracias. Buenas noches para usted, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pronto. A su disposición, muy amables. Adiós. Gracias, doctor, igualmente. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.